quiero compartirle hoy un mensaje que se llama El Dios no conocido, el Dios no conocido. Y ya sabemos que la esencia de la palabra de Dios es que Dios quiere ser conocido por todos los seres humanos, porque quiere que todos se salven, porque quiere que todos tengan una relación personal con Él, porque quiere que todos cumplan su propósito que Él nos asignó, porque quiere que todos tengan una vida satisfactoria aquí en la tierra y porque especialmente quiere que todos tengan vida eterna. El Evangelio de Juan, si tiene su Biblia, acompáñenme en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra: y esta es la vida eterna. ¿Qué está describiendo? La vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjese bien, la vida eterna es conocer a Dios. Sin embargo, nos encontramos con la terrible realidad de que la mayoría de las personas no conocen a Dios, porque obviamente hay una oposición de parte de Satanás, pero también porque hay una oposición de nuestra mente y de nuestro corazón a conocer y a rendirnos ante Dios. Me gustaría explicarle que hay por lo menos 3 tipos de personas que no conocen a Dios. Primero, los ateos, los escépticos, los agnósticos. Esta gente que no cree que exista un Dios porque su corazón está tan duro, está tan corrompido, que no pueden siquiera ver las evidencias de un Dios todopoderoso y creador. Pues la Biblia dice, la creación habla de Él, su gloria se revela en la creación. O sea, cualquier persona que tenga un pensamiento lógico diría, no puede ser que todo exista por casualidad o porque sí, hay un Dios. Salmo 53, versículo 1 dice el necio en su corazón. Y quiero explicarle, como ya le he explicado varias veces, que la palabra necio en la Biblia quiere decir alguien falto de sabiduría. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. El segundo tipo de personas que no conocen a Dios son las personas que están viviendo en alguna otra religión. Y el diablo se ha encargado de difundir, de organizar, de motivar, de financiar, de desarrollar cientos de religiones en el mundo, de todo tipo, en todas partes, en todos los tiempos. Cuando vivían aquí antes de la era hispánica, pues cada pueblo tenía sus propias religiones y sus propios dioses, pero también en Europa y también en Asia y también en África y en todas partes. Y el propósito de estas religiones es que las personas no conozcan al Dios verdadero. Estas personas se entregan a dioses falsos y pasan su vida en completa ignorancia del Dios verdadero y obviamente sufren consecuencias desastrosas. El Salmo 96, versículo 5 dice: todos los dioses de las naciones no son nada, no son reales, no existen. Solamente hay un Dios verdadero y es el que ha creado los cielos. Por eso los cielos cuentan su gloria. Sin embargo, mi hermano, muchas de estas personas que están siguiendo otras religiones están genuinamente en la búsqueda de un ser supremo, genuinamente.
Están genuinamente en la búsqueda del Dios que no conocen, del Dios no conocido para ellos. Y muchas veces no le conocen porque los cristianos hemos fallado en llevarle las buenas noticias y el conocimiento del Dios verdadero. Diga conmigo, ¡ouch! Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Imposible. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? En el libro de los Hechos se cuenta una historia extraordinaria en la cual va a ser el título de esta plática. Y en uno de sus viajes misioneros, Pablo llega a Grecia. Y ahí en Grecia llega a una ciudad que se llama Atenas, hoy capital de Grecia. Una ciudad que en ese tiempo, hace 2000 años, era una gran ciudad, era una ciudad espléndida, con muchos edificios, era una ciudad que tenía muchos dioses. En ese tiempo, hace 2000 años, Atenas era el centro mundial de la cultura, de la filosofía y de la educación. Haga de cuenta hoy en día Poza Rica, Veracruz. No sé por qué se ríen, pero en Atenas los filósofos, los científicos, los pensadores, los educadores estaban siempre listos para escuchar algo nuevo. Era parte de su cultura. Así que invitaron a Pablo para que les hablara en el Areópago, una especie de auditorio donde se exponían los diferentes temas y diferentes puntos de vista de la gente, y Pablo valientemente acepta la invitación y les dice, Hechos capítulo 17, versículo 23. Al pasar, o sea, Pablo se levanta, ¿no? Y haga de cuenta que está aquí hablándole a todos los filósofos, a toda la gente de Atenas, y les dice, fíjense, muchachos, que al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dicho de otra manera, les vengo a hablar del Dios desconocido, del Dios que no conocen. Ahora, imagínense la escena. Pablo era el único cristiano en toda la ciudad y está parado ante los más grandes pensadores de su tiempo, en una ciudad muy religiosa, pues la ciudad recibía su nombre en honor de la diosa griega de la sabiduría, que era Atenea. Y el Areópago se llamaba así en honor del dios griego de la guerra. Ellos estaban hambrientos de escuchar nuevas ideas, lo que fuera. Y Pablo sabía algo que ellos no conocían. Y Pablo vio en esta inscripción dos importantes hechos. Primero, el hecho de que los atenienses en ese monumento estaban reconociendo la existencia de un Dios, la existencia de Dios. Y segundo, el hecho de que estaban reconociendo que no le conocían. Ellos estaban estaban diciendo, sí hay un Dios, pero no le conocemos. Y por tanto era natural y era necesario para Pablo informarles acerca del Dios verdadero. Mi hermano, usted y yo podemos pararnos ahora en los areópagos modernos
aunque sea usted el único cristiano. El aerópago moderno para usted es su escuela, es su oficina, es su vecindario. Es el lugar donde usted pueda tener acceso y pueda hablar del Dios no conocido. A mí me han invitado a hablar en universidades y me sorprende porque he dado pláticas en el TEC de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en otras universidades, en radio y ahora en periódicos también, y ahora estoy participando en un programa de internet, de radio y televisión. Y los que me invitaron, les pregunté yo, les dije, bueno, ¿en calidad de qué me invitan? Me dijeron, en calidad de pastor. Entonces, ¿puedo decir lo que yo quiera? Puedo decir exactamente lo que quiera. Gracias a Dios. Ese es un aerópago. Ese es un aerópago donde podemos nosotros estar compartiendo. Entonces, este es el segundo tipo de gente que no conoce a Dios, los que son de otras religiones. Y el tercer tipo de personas que no conocen a Dios son los que saben del Dios verdadero, pero en realidad no le conocen. Existen en la Biblia personas que después se manifestaron como grandes héroes de la fe, pero que al momento no conocían a Dios. Sabían que existía Dios, pero realmente no lo conocían. Yo creo que usted se sabe más historias que yo. Job era un hombre recto, que creía en Dios, que practicaba sus ritos espirituales. Sin embargo, no sabía quién era Dios. No sabía cuál era la voluntad de Dios, ni cuál era el propósito de Dios. Y después de pasar una serie de duras pruebas y de acercarse por fin a Dios, este hombre exclama en Job 42:5, dice Job, Señor, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Jacob había aprendido de su padre Isaac y tal vez de su abuelo Abraham que había un Dios, pero su vida había sido un reflejo de una vida alejada del Señor, en sus propias aventuras, en sus propios intereses. Su propio nombre lo describe, porque Jacob significa el tranza, el usurpador. Sin embargo, un día tiene un encuentro tremebundo con Dios. Y entonces, después de este encuentro, exclama, he visto a Dios cara a cara. Y a partir de ese momento, su nombre cambió de Jacob a Israel, y también su vida cambió completamente. Moisés había oído de sus padres naturales, ya saben que lo crió una princesa de Egipto, pero estaba en contacto con sus padres naturales judíos y había oído de sus padres que había un Dios, pero realmente nunca lo había conocido. Y después de cometer un asesinato en Egipto, huye al desierto, se casa y tiene una vida aburridísima pastoreando ovejas ahí en el desierto, hasta que tiene un encuentro personal con Dios. Y en este encuentro personal, Moisés, todavía sorprendido, le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿De parte de quién digo que voy? Pero a partir de ese momento, la vida de Moisés y Moisés mismo es transformado y cumple la voluntad de Dios y su propósito en la vida. Gedeón estaba escondido cuidando su cosecha porque venían los madianitas y los mataban, les robaban. Gedeón era
Sabía, era judío, sabía que había un Dios, pero no le conocía hasta que tuvo un encuentro con él. Entonces Gedeón dijo: he visto a Dios cara a cara. Y a partir de ahí cambió su vida y se transformó en lo que Dios quería que fuera: un libertador para Israel. Pablo era un hombre religioso. Se sabía, mi hermano, se sabía la Biblia de memoria, se sabía todos los mandamientos, todos los ritos, todo se lo sabía. Era un hombre muy preparado, era judío, pero al mismo tiempo era ciudadano romano. Era muy celoso de su religión, al grado de perseguir a los cristianos, porque él pensaba que se oponían a todo el sistema de creencias que él tenía. Él sabía todo acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Hasta que tuvo un encuentro con él, y en ese encuentro Pablo le dice: ¿quién eres? O sea, no sé, ¿quién eres? Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Versículo 3. Dice la palabra: en el viaje de Pablo, sucedió que al acercarse a Damasco, en Siria, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no tenía la más remota idea de quién le hablaba. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. A partir de ahí, Saulo cambió de Saulo a Pablo. Y a partir de ahí, Pablo se convirtió en uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos, en uno de los más grandes escritores de la Biblia de todos los tiempos. Mi hermano, no es lo mismo saber de Dios o aún creer en Dios que conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tu vida cambia radicalmente. Dejas de ser un espectador y te conviertes en un actor de los hechos del reino. Ahora la pregunta es: ¿cómo conozco a Dios? Hay 3 cosas por hacer, por lo menos. En primer lugar, se conoce a Dios por medio de la Biblia. Ahí está escrito todo lo que Dios es, sus características, su voluntad, su carácter. También se le conoce por lo que se derive de la Biblia, como por ejemplo las prédicas, las enseñanzas en las casas de amigos, los cursos bíblicos Logos, los diferentes seminarios que tenemos aquí, como el de evangelismo, el de oración, el de matrimonios, etcétera. Si usted no comienza a conocer la Biblia, no va a conocer a Dios. Si usted no se hace la disciplina, el deseo de buscar la palabra, no va a conocer a Dios. Pero no basta conocer la palabra, se requiere el segundo paso, la revelación de la palabra. Saber la Biblia no basta para conocer a Dios. Necesitamos la revelación que solo puede dar el Espíritu Santo. Vea usted, la Biblia está escrita en un idioma espiritual
que solamente puede ser entendida de manera espiritual. Es como si estuviera escrita en otro idioma. Una vez una persona me dijo: pastor, le quiero regalar un libro que está buenísimo, pero está en inglés. ¿Usted lee en inglés? Le dije: sí lo leo, sí leo en inglés. No le entiendo, pero sí lo leo. Así pasa cuando leemos en la Biblia. Si no tenemos la traducción del Espíritu Santo, si no tenemos la revelación del Espíritu Santo, saber mucha Biblia sin la revelación puede llegar hasta ser contraproducente, como en el caso del Pablo. La misma Biblia dice que la letra sin el Espíritu mata. ¿Por qué? Porque lo lleva al hombre a volverse súper religioso, como era el caso de Pablo, como era el caso de los fariseos. Le lleva a inventar doctrinas y obligaciones que no están ni en la vida, que no están en el corazón de Dios, que ellos deducen o inventan. Le lleva a sentirse orgulloso de su conocimiento y caminan: es que yo me sé la Biblia. Les lleva a sentirse muy cerca de Dios sin ser cierto, y de ver a los demás hacia abajo. Su alabanza favorita es: me sentí superior a cualquiera. Verá usted, todos tenemos un viejo hombre. No estoy hablando de su marido, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Todos tenemos un viejo hombre, un hombre carnal, natural, interior. Cuando venimos a Cristo, somos transformados en nuevas criaturas, o sea, un nuevo hombre interior espiritual. El hombre carnal, el natural, el yo, mi ego, no puede percibir las cosas del Espíritu. Por eso es necesario que desaparezca y prevalezca el nuevo hombre. Es lo que la Biblia le llama la renovación de la mente. Mi hermano, se lo voy a traducir: ¿qué es renovación de la mente? Dejar de pensar en terrícola y empezar a pensar en celestial. Al leer o al oír la palabra, debemos hacerlo con el nuevo hombre. No solamente viendo y oyendo las palabras simples, sino lo que el Espíritu Santo quiere revelar en nuestro interior. No lo superficial, sino lo profundo de Dios. Al hombre carnal, lo que reciba de la palabra le entra por un oído, mi hermano, y le sale por el otro. No lo entiende. Recuerdo que mi tío Febronio una vez visitó a su compadre Tranquilino, y este tenía un perico que hablaba, pura estupidez, pero hablaba, ¿no? Y inmediatamente mi tío quiso uno y le preguntó pues dónde lo había conseguido, y el compadre le dijo: pues en esa tienda de mascotas allá. Así que mi tío, pues ni tardo ni perezoso, se lanzó a la tienda de mascotas y preguntó si tenían un pajarraco de esos que hablaba. El dueño de la tienda, que se llamaba Jacob, el tranza, se dio cuenta que no tenía un perico, pero dijo: me lo voy a hacer guaje, y no quería perder la venta, así que le vendió un búho en lugar de un perico. Tiempo después, mi tío se encontró con su compadre y el compadre le dice: oye, Febronio, ¿conseguiste el pajarraco? Dijo: sí lo conseguí. Dice: bueno, ¿y ya habla? Dice: pues mira, hablar, lo que se dice hablar, pues no, pero vieras qué atención pone.
Así nos quedamos a veces como la palabra, como el búho. Lo oímos, pero no captamos, como dicen en mi pueblo. Le ponemos atención, pero ni le entendemos ni nos provoca acción. El hombre espiritual recibe la verdad a través de la revelación del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Mi hermano, la revelación final, la revelación mayor es llegar a conocer a Dios. Y hay una tercera cosa y última para conocer a Dios: la relación con Dios. Hay algo más que hacer aparte de estudiar la Biblia y tener revelación de ella para conocer a Dios. Se trata de la relación con Dios. ¿Cómo conoces realmente a alguien? A cualquier persona. ¿Cómo realmente la conoces? Pues relacionándote personalmente con esa persona. El otro día estaba leyendo en las noticias una estadística de Estados Unidos, que es el que tiene estadísticas para todo, de cómo se conocieron los futuros esposos en los Estados Unidos. En los 60s, el 80% de los futuros esposos se conocían a través de las relaciones que sostenían a través de amigos, de la familia o de la escuela. Y una parte importante también a través de la iglesia. Entre el 2010 y el 2020, el 70% de los futuros esposos se conocen por internet o en bares. Dígame usted, ¿cómo realmente pueden conocer a la otra persona? Absolutamente imposible. Se necesita una relación personal, cara a cara, frecuente para conocer a alguien. Dice el dicho: ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. Ahora, mi hermano, ponga atención, porque esto está, híjole, a mí hay un pasaje de la Escritura que siempre ha llamado mi atención. Y la verdad siempre me ha tenido sumamente intrigado, porque parecía algo así como como una contradicción o algo peligroso. Es un pasaje difícil y son palabras de Jesús. Si usted lo escucha y no tiene la revelación del Espíritu Santo, va a caer como condorito. Plop. Fíjense, Mateo capítulo 7, acompáñenme. Mateo capítulo 7, versículo 21. Es Jesús hablando. Escuche. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Ups. No voy a profundizar mucho en esto,
Pero lo que Jesús está diciendo es que estas personas aparentemente cristianas hacían cosas para llamar la atención sobre sí mismos, o de plano no hacían nada, iban a la iglesia, entraban, salían, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre, sino lo que ellos querían. Entonces Jesús hace una declaración traumática: jamás los conocí. Pero si me sé la Biblia de memoria, jamás te conocí. Pero si yo estaba ahí en la reunión de los domingos, jamás te conocí. Pero si yo hasta predicaba, jamás te conocí. Jamás tuvimos una relación personal. No me buscaban para platicar, no me buscaban para nada. Nunca llegamos a conocernos íntimamente. Fíjese usted, no solamente es necesario conocer a Dios, sino que también es necesario que Él nos conozca. Desde luego que Dios conoce a todos y sabe todo de todos, pero no es a lo que se refiere. Se refiere a haber ido constantemente a visitarlo y platicar con Él, a exponerle nuestra vida, a exponerle nuestro corazón, a festejar lo que a ambos nos alegra. Señor, dice la palabra que hay fiesta en el cielo, yo me alegro, Señor, también. Aquí oímos que uno se convirtió y haz de cuenta que nos dijeron: ya trapearon. A alegrarnos con lo que Él le alegra, a entristecernos con lo que nos acongoja, a tener esa relación personal. Si puede pasar el grupo. A principio de los años 80, cuando yo era gerente de ventas en una empresa, contraté como asistente a un conocido mío, casi amigo. O sea, sí habíamos tenido una relación, habíamos estado en algunas reuniones, etcétera. Pues éramos amigos no cercanos, vamos a llamarle así, ¿no? Y ya estando ahí trabajando juntos durante muchos años, tuvimos una relación muy cercana, una relación de trabajo muy cercana, pero también tuvimos una relación personal. Fuera de las horas de oficina teníamos reuniones y platicábamos y esto y lo otro. A principios de los 90 dejamos de vernos porque estábamos en ciudades y en compañías diferentes. 20 años después de que lo dejé de ver, lo vi sentado en una mesa en un restaurante aquí en Querétaro y me paré a saludarlo. Me dio gusto verlo y me acerqué y le dije: ¿cómo estás? Y le puse la mano en el hombro. No se levantó, volteó, me vio y ¿sabe qué me dijo? No te conozco. La razón para no conocerme fue la falta de relación personal. Ahora la buena noticia. ¿Quieren una buena noticia? Nada más 2, más 3, 3.5. ¿Quieren una buena noticia? La buena noticia es que en este pasaje Jesús no se estaba refiriendo a nadie en particular. No estaba acusando a nadie, no estaba condenando a nadie. Lo que estaba haciendo es enseñándonos en amor que para realmente conocer a Dios y que Él nos conozca, es necesario establecer una relación personal diaria.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró que conocer al Señor es la cosa más valiosa del universo. Vea usted en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: así es, todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues todo lo demás no vale nada. Ni su trabajo, ni su dinero, ni su coche, ni nada vale cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y dice Pablo: por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Dios quiere darnos lo más valioso, lo infinito. Dios es bueno, Dios nos ama. Él quiere darnos lo infinito, lo que perdura. Pero ¿sabe qué? Además está más que dispuesto a ayudarnos a conocerlo para que eso suceda. Dice Jeremías capítulo 24, versículo 7: les daré un corazón para que me conozca. ¿Quién quiere un corazón de estos? Les daré un corazón para que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Así que, mi hermano, ya no más Dios no conocido en nuestras vidas. Abramos la Biblia, pidamos revelación al Espíritu Santo y tengamos una relación íntima y personal todos los días para conocer lo más grandioso que podemos conocer, al Dios vivo. Amén. Bueno, quiero hacer dos llamados. Primero, si usted está escuchando un mensaje como estos por primera vez, el deseo de Dios es que le conozcamos por todas las ventajas, pero la principal, es que tengamos vida eterna. Cuando una persona decide creer en Jesús como su Señor, como su Salvador, recibe perdón de pecados y recibe la vida eterna. Y este es el primer paso para conocer a Dios: acercarnos a Cristo y pedirle su salvación. Si usted quiere hacerlo, diga conmigo: Señor Jesús, hoy quiero conocerte. Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Hoy sé que tú me perdonas y me das la vida eterna, y te doy las gracias por ello. Amén. Si usted hizo esta declaración, en la parte de atrás tenemos un mostrador donde queremos darle un regalito. Pase usted por él, al finalizar se lo van a entregar sin ningún compromiso. Y quiero hacer una segunda invitación. Quiero invitarle a que clamemos a Dios para que nos dé un corazón que le conozca. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? Póngase de pie. Vamos a decírselo. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro, quiero conocerte más. Quiero conocer
Señor, estoy aquí presente delante de ti. Y Padre, quiero conocerte, realmente quiero conocerte y quiero que me conozcas. Yo sé que ese es el deseo de tu corazón y te pido que me des un corazón que tenga también ese mismo deseo, Señor. Te doy gracias porque tú nos hablas en amor, Señor, para procurar nuestro bien. Y esta mañana, Señor, yo rindo mi corazón a ti para que tú hagas tu obra y pueda conocerte totalmente y puedas tú conocerme, y en el día final, Señor, tú me des la bienvenida como a alguien que conoces. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo bendigo a cada uno de los que hoy ha escuchado tu palabra y ha decidido, Señor, rendir su corazón para conocerte. Te doy gracias por sus vidas, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus finanzas. Declaro, Señor, que ninguna plaga tocará su morada, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.